El país cambia y ahora nos toca entrar en una nueva etapa de transformación de nuestra institucionalidad. Así conservaremos por siempre el futuro de nuestra democracia. Pero antes debemos entender cómo hemos llegado hasta aquí, porque un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Recordemos que a lo largo de nuestra historia, muchos gobernantes abusaron de la discrecionalidad de cambiar la Constitución con el único propósito de continuar en el poder. Esto es peligrosísimo, porque este tipo de reformas continuistas son el primer paso para los gobiernos autoritarios. Nuestra primera Constitución, que se aprobó el 6 de noviembre de 1844, presentaba desde ya un problemita. Llamémosle un pequeño pecado original, el continuismo. Y no se quedó ahí. Santana, en 1854, vuelve a proponer otra reforma para extender su mandato a 6 años. ¿Para qué molestarnos con urnas y votos cuando puede simplemente volver y volver? En el 1865 se intentó regresar a la Constitución de 1858. Esta versaba de 4 años en el poder y prohibía la reelección consecutiva. Sensato, ¿verdad? Pero en 1865 al 1899 tuvimos más reformas constitucionales que episodios de la Ley y el Orden. Fueron 15. Así mismo, 15. Ahora le llegó el turno el mandato de Ulises Serox, Lilis. ¿Y qué creen? Más de lo mismo. Modificó la Constitución para consolidar su poder y gobernar como un auténtico capo autoritario. ¿Por qué detenerse en un mandato cuando puedes tener 3? Seguimos avanzando al siglo XX y otra reforma en 1907 y otra en 1908. Lo mismo. Lo único que cambiaba de protagonista con Mon Cáceres. Claro, porque si algo nos ha enseñado la historia es que la silla no es de alfiler, sino de chicle. Para 1924 decidimos que ya era hora de poner orden. Prohibimos la reelección y por un segundo parecía que iba a cambiar, pero Horacio Vázquez, 3 años después, ya estaba planeando cómo prolongar su mandato también. Parece que la tentación es muy fuerte. Llegó el momento de Trujillo. Hizo la Constitución como su hobby personal. La modificó en 1934, 1942, 1947, 1955, 1959 y 1960. La trató como un libro de colorear, haciendo cambios a su antojo cada vez que le venía en gana. Como un chef, sazonaba, solo que con reelección y autoritarismo, y así gobernó por 31 años. ¿Y qué es el continuismo? Bueno, es una forma elegante de decir me quiero quedar aquí y me da igual lo que digan las reglas. Esa práctica se remonta al artículo 206 de esa primera Constitución de San Cristóbal, que decía lo siguiente: El ciudadano en quien recaiga la elección del soberano Congreso Constituyente para la presidencia de la República Dominicana conservará su cargo durante 2 períodos constitucionales consecutivos. ¿En serio? ¿2 períodos consecutivos sin elecciones? Desde el primer día ya estábamos tratando de quedarnos en el poder sin más. Queremos sanar el cuerpo jurídico de la República Dominicana de la terrible enfermedad del continuismo. No se trata de una lucha en contra de los políticos del presente o incluso los del pasado, sino una lucha contra una terrible práctica que afecta a casi todos nuestros presidentes. Queremos llegar a tener un país donde la gente sienta estabilidad política, un sistema donde no importa qué tanto te guste la oficina, tienes que dejarla limpia para el próximo que llegue. Y esta práctica de aquí en adelante esperamos sea la norma y no la excepción. Porque los frecuentes cambios de las reglas de postulación, elección
y permanencia del presidente de la República genera inestabilidad y reduce la confianza en la democracia del pueblo dominicano. Hola, mi nombre es Pedro Montilla, soy abogado, temporalmente subconsultor jurídico del Poder Ejecutivo y docente de Derecho Constitucional y Derecho Público en general. Mi nombre es Antoliano Peralta Romero, abogado. Mi nombre es Andrés Astacio, soy abogado de profesión. En la actualidad trabajo como superintendente de electricidad de la República Dominicana. Una reforma constitucional es el procedimiento mediante el cual podemos introducir cambios en la Constitución de la República. En un momento determinado, cada generación ha aportado su perspectiva de cómo debe de ser el futuro del país. Digamos que del nacimiento de la República se han llevado a cabo 39, 40 reformas. En este caso, el presidente de la República está tomando lo que han sido clamores sociales de muchos años y los está plasmando ahora en el texto constitucional para que sirvan de guía al futuro de nuestra sociedad. La forma en cómo podemos introducir cambios a esa norma suprema están dispuestas en la propia Constitución, y es esa Constitución la que señala cómo puede ser reformada. La reforma constitucional es entonces el conjunto de procedimientos, de pasos, para que los poderes del Estado puedan acometer esos cambios a esa norma suprema o jerárquicamente superior. Nuestra propuesta de reforma constitucional tiene 4 pilares básicos. Garantizar la escogencia de un ministerio público independiente, unificar el proceso electoral al año 2032, reducir la cantidad de diputados en el Congreso Nacional y la más importante, garantizar la permanencia por siempre, la manera de postular, elegir y el tiempo de permanencia del presidente de la República. Uno de los grandes reclamos de nuestra sociedad en los últimos años es garantizar la independencia del Ministerio Público a los fines de que haya siempre una efectiva lucha contra la impunidad y que ésta no esté condicionada a los vaivenes políticos. El Ministerio Público forma parte del sistema de justicia, y el sistema de justicia en sus diferentes ámbitos debe gozar de la mayor independencia, de la mayor autonomía posible. Sin embargo, la política criminal del Estado no es solo la persecución del crimen, sino que también dentro de la política criminal del Estado está la prevención del crimen. Es que una persona que cometa un acto de corrupción no puede quedar impune. Cuando el Ministerio Público no depende solamente de la voluntad del presidente en el sentido de la escogencia de su titular, podemos entender que no vamos a tener ya un Procurador General de la República que traduzca simplemente la voluntad libérrima o particular del presidente de turno. Esta es una apuesta muy valiente desde el punto de vista político del presidente de la República, porque la posición más cómoda es crear más plazas. La reforma constitucional propone reducir la cantidad de diputados escogidos por circunscripción. Esto crea una reducción general en la propuesta inicial, bajándolo de 190, que es la actual, a 170. Ahora bien, ¿cuál es el punto aquí que se está tratando? Es de la eficiencia que debe de tener el órgano a los fines de poder satisfacer en tiempo y calidad los requerimientos de la población. Esto no cambia las reglas de elección proporcional. Cada provincia seguiría teniendo al menos 2 diputados, pero modifica el tamaño de las circunscripciones. Y esto a los fines de obtener una solución equilibrada entre la eficiencia que buscamos, pero también de garantizar la representatividad de cada ciudadano en la Cámara.
lo que tiene que ver con la cláusula pétrea para modificar o para impedir las modificaciones a la reelección presidencial estarían tanto en el artículo 268, que es la cláusula pétrea en sentido estricto, y una nueva disposición general que sería el artículo 278. El artículo 124 actualmente dispone que el presidente de la República puede optar por un segundo periodo. Lo que propone la reforma es que esta disposición se mantenga firme y que se incluya dentro de la disposición del artículo 268, que es lo que la hace pétrea, digamos. Una cláusula pétrea no es más que un mecanismo para dificultar o impedir que un texto de la Constitución sea modificado. Cada cláusula de intangibilidad es producto de la historia propia de los pueblos. Cuando nosotros decimos que no queremos un régimen que no sea republicano, que no sea civil y que no sea democrático, lo que estamos diciendo es no queremos una dictadura. El porvenir del pueblo dominicano es sagrado, porque en un mundo en el que cada vez hay más caudillos atentando contra la democracia, producir una reforma para fortalecer la institucionalidad garantiza estabilidad política, económica y social al pueblo dominicano. El país que seremos se regirá por valores fundamentales como el desarrollo, la justicia, la solidaridad y la paz. Estos serán valores que promoverán la unidad y el progreso del pueblo dominicano.